De la palabra Luis Eduardo Camacho. Hijo. Muy buenos días. ¿Me dijo algo? No. Muy buenos días a todos, señor presidente, comisionados, público presente, designadas, ministros de Estado. Yo quiero iniciar mi participación señalando que si las designaciones que se hubiesen hecho hubiesen sido del licenciado Camargo, de la magistrada Di Bello o de la profesora Cosú, hoy en día nosotros no tuviésemos este problema. Son personas a las que nadie ha cuestionado, son personas que tienen carrera dentro de la administración y que han desempeñado un trabajo importante. En el caso de la profesora Cosú, que es la que más conozco, muchos de nosotros pasamos por sus aulas. Muchos pasamos por sus aulas y conocemos su carácter, cómo se desempeña y esa capacidad docente que ha llevado a muchos profesionales del derecho. Yo presenté objeciones en cuanto a las designaciones de la fiscal Zuleika Moore y de la licenciada Tovar. Y este no es un tema de si han estudiado o si tienen X cantidad de estudios, no. Este es un tema que va un poco más allá. Yo me tomé el trabajo de imprimir un documento que se emitió en el año 2013, dice, garantías para la independencia de las y los operadores de justicia hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de Derecho en las Américas. Voy a pasarlo aquí para que lo tengan en presidencia de la comisión. ¿Y por qué este documento es importante? Tengo 3 años estudiando derechos humanos, derecho internacional, y no voy a enfocarme en él. Inclusive, pues, me encontré con la magistrada Cosú, creo que fue de las que vi cuando vino la Comisión Interamericana aquí a Panamá. Y el detalle aquí está que cuando nosotros hacemos un checklist o nosotros comparamos las designaciones de la fiscal Zuleika Moore y la licenciada Tovar, no cumplen con esos estándares internacionales de justicia. Y son estándares que se emitieron desde el año 2013. ¿Para qué? Para evitar precisamente lo que estamos debatiendo aquí. El tema de que no tienen la imparcialidad y la independencia frente a lo que exige la ciudadanía. Aquí lo decía el compañero de las universidades y creo que también lo decía cuando el procurador de la administración envió el perfil, se hablaba de esa capacidad probada en el tema de derechos humanos. Y es que los derechos humanos no son una ficción. Panamá es suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos. Su artículo 1 y 2 establece el deber de garantizar y respetar los derechos consignados en ese instrumento. Y dentro de ese instrumento, el artículo 8, habla de la imparcialidad. Todos nosotros tenemos derecho a llegar a los tribunales donde la persona que va a decidir un caso no está influenciada. ¿Cómo podemos hablar de imparcialidad cuando hace algunos años atrás teníamos a la licenciada Tovar vestida de panameñismo, con el suéter del señor Juan Carlos Varela? Su esposo acaba de salir un día antes del viceministerio. ¿Cómo podemos hablar de imparcialidad? Dice ese documento y me permito citar. Dice, la Comisión Interamericana observa con preocupación que algunos procesos de selección y nombramiento de las y los operadores de justicia no están dirigidos a garantizar que obtengan puestos quienes tengan méritos o mejores capacidades profesionales, sino que pueden estar motivados por cuestionamientos de carácter político. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo aquí. Yo no digo que no sea capaz, pero resulta ser, como lo decía el joven que me antecedió, pues usted no reúne las capacidades de independencia que exige ese cargo. Y ante esa situación no cumple con los estándares internacionales. Pero voy a pasar porque el tema que quiero enfocarme es un poco más delicado. Se habla también del rol, ese documento dice, considerando el rol que deben desempeñar para preservar el Estado de Derecho, los jueces
son los principales actores para lograr la protección judicial de los derechos humanos y garantizar el debido proceso. Y decía, dentro del perfil que dieron los estudiantes, el número 4 era los derechos humanos, pero el perfil número 2 que daba la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia era el conocimiento y respeto a los derechos humanos. Y decía el compañero aquí que la fiscal no los ha cumplido. Y resulta ser que no está alejado de la realidad. Es cierto, la Corte Suprema de Justicia reconoció que la fiscal violó derechos humanos. Aquí se han emitido los fallos donde han dicho que ha violado el debido proceso. El debido proceso está contemplado en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y cuando la Corte revocó decisiones por violación del derecho humano, reconoció la violación. Entonces no es un tema político, es un tema de a quién vamos a llevar allí. Pero yo quiero ir un poco más allá, porque yo le entregué a la comisión, dentro de los documentos que presenté, porque yo presenté una solicitud sustentada en documentos. Yo soy testigo de cómo la fiscal violó los derechos humanos de una persona. Al señor Jorge Verdera, mi cliente, me prohibieron verlo en la DJ por instrucciones de las fiscales. Allí están, en los documentos que le envié, las denuncias que interpuse, las quejas administrativas. Pregunten dónde están. La queja administrativa la tienen prácticamente para archivar. Y la denuncia, bien usted. Pues porque es fiscal del Ministerio Público. Al señor Jorge Verdera lo metieron a Panamá sin documentación. Lo engañaron en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Le dijeron que le iban a hacer una inspección porque había algo extraño en su maleta. Hicieron que sus familiares continuaran su tránsito a Colombia donde iban. Y después que se fueron, aquí le informaron que tenía que apersonarse a las fiscalías anticorrupción. Apersonarse, después de que me prohibieron por instrucciones de las fiscales anticorrupción verlo, un domingo en horas de la noche, cuando la Constitución dice que toda persona detenida tiene derecho a un abogado desde el primer momento de su detención. Me apersono el lunes a las 8 de la mañana, me anuncio. Me dejaron por más de 4 horas, señores, esperándolo, diciéndome que no estaba en el edificio. 10:50 me anunciaron que estaba declarando ya. Cuando me apersono, el señor ya estaba terminando. Jamás le permitieron. Observen lo que dijo el señor Jorge Verdera en su declaración. En lo que ustedes tienen está, él narra cómo lo engañaron en el aeropuerto. Pero observen lo que dice. El señor Jorge Verdera señala por su propio puño y letra hago constar que desde el momento de mi detención no se me han brindado alimentos como cena, detenido desde el domingo, no se me han brindado alimentos como cena, desayuno, un baño, un dormitorio para mi descanso y aseo. No se me permitió hacer una llamada con su debido tiempo a un abogado o a un familiar. Audio, alto. El micrófono, verifiquen el micrófono. Sí. Ahora sí. Sí. Repito, hago constar que desde el momento de mi detención no se me han brindado alimentos como cena, desayuno, baño, un dormitorio para mi descanso y mi aseo. No se me permitió hacer una llamada con su debido tiempo a un abogado o a un familiar para que estuvieran atentos a mi detención. Si bien es cierto, esta declaración está firmada por la licenciada Tania Sterling, que nos acompaña aquí. Pues la que se encargó de ese operativo fue la licenciada Zuleika Moore. Tuvimos una discusión, y usted lo recuerda, yo sé que se ríe porque lo recuerda, una discusión donde me dijo que la estaba amenazando. Lo que yo estaba exigiendo era el respeto y el derecho a la Constitución, y por eso presenté una denuncia ante el Colegio Nacional de Abogados que se pronunció, y aquí está el colegio que no me dejará mentir.
¿Qué me dijo la licenciada Zuleika Moore? Que el señor era un testigo. Así se trata un testigo, diputados. Así se trata un testigo. Que él, como había llegado, se había retirado. Señores, si lo sacaron del aeropuerto de forma ilegal. Y así mismo lo sacaron. Jamás le permitieron. Y no solo eso. Cuando anuncian los medios de comunicación que el señor Verdera venía a Panamá a presentar una denuncia, ¿saben qué? Le prohibieron la entrada al país. Y lo deportaron del país de nuevo por segunda ocasión. Entonces, ¿esos son los magistrados que nosotros vamos a llevar a la Corte Suprema de Justicia? Personas violadoras de derechos humanos. Y que ha sido reconocido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Insisto, el Pleno, en un fallo muy conocido que todo el mundo algunos criticaron y los juristas salimos a explicar, en el caso de José Raúl Mulino, reconoció que la fiscal violó la ley. ¿Por qué violó la ley? Porque pidió una prórroga que no la autorizaron, siguió investigando, detenido a pesar de que el término estaba vencido. Pero no, ella quería justificarlo. Y los magistrados en pleno revocaron la decisión, insisto, por violación al debido proceso. Pero no solo eso. Resulta ser que yo no puedo dejar de hacer referencia a que el presidente públicamente señaló que estaba era desilusionado, prácticamente la palabra, por las designaciones que había hecho en la Corte Suprema de Justicia. Claro, porque él quería que los magistrados jugaran otro rol, y es ese rol que está pidiendo hoy. Está llevando a alguien que conoce, a alguien que es esposa de alguien de su gabinete, con la que puede tener relación, pero alguien que es capaz de violar los derechos humanos de una persona. Eso es lo que quiere en la Corte. Y por eso muchos ciudadanos nos hemos dado a la tarea de venir aquí, sacar de nuestros tiempos. Yo tengo un sobrino hospitalizado que lo intervinieron ayer de urgencia en el hospital. Pero yo tengo un deber de que el pueblo panameño conozca lo que está pasando aquí. De que nosotros no podemos permitir, insisto y no me voy a cansar de repetirlo, que una persona violadora de derechos humanos llegue a la Corte Suprema de Justicia. Yo sé que su risa está ahí en su rostro, fiscal. Respéteme, por favor, que yo sé que usted vino. Entonces, vamos a mantener el orden. Entonces, le digo algo, yo voy a terminar. No, yo voy a terminar. Lo dejo allí, honorable. Ahí están los documentos, revísenlos. Vean las denuncias, vean las quejas que presenté, investiguen dónde está. Y le voy a dar un último dato. Cuando el señor Verdera lo detuvieron por segunda vez en Panamá, no habían siquiera registros de su ingreso a Panamá cuando declaró. Tampoco habían registros de su salida a Panamá. Entonces, ¿cómo el señor declaró? Yo le pido a la comisión de que antes de que se arreglen los archivos, pídanle a Migración que les diga si el señor Verdera entró a Panamá el día que declaró 10 de abril, él entró el 9 que lo detuvieron. Si hay registros de su entrada el 9 y su salida el 10, ¿quién lo sacó? ¿Quién lo ingresó? Pídanlo. Y se van a dar cuenta que ni siquiera están esos registros. En sus manos está, señores diputados, buscar personas que cumplan con las características o seguir o llevar unas personas que, pues insisto, van a violar los derechos humanos de los panameños. Gracias.